las cosas ya sean, a veces no entendemos, tiene con un propósito para nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando usted y yo venimos a Cristo, no es decir que se nos acabó los problemas. Eso es una mentira. Durante usted y yo estemos acá, sobre la faz de la tierra, usted y yo vamos a tener aflicciones, diferentes tipos de pruebas. Amén. Entonces, nosotros, usted y yo debemos estar firmes. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque cuando le dicen esfuérzate, es decir, que el camino va a ser duro. En el camino va a haber dificultades. Va a haber verdaderos hermanos, va a haber falsos hermanos, le van a encontrar, falsos testimonios que le levanten, un sinfín de cosas. Pero usted y yo, con los ojos puestos en Cristo, debemos permanecer y pasar todo obstáculo. Mire, vamos a entrar a la palabra. Apenas estaba en la introducción, diríamos. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Padre, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo vemos aquí en el pasaje, cuando en ningún momento Abraham dudó que Dios era el que le estaba hablando, ¿verdad? En ningún momento él dudó de decir, ¿quién eres, Señor? ¿Eres tú? ¿O será mi suegra? O será mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Sí, entonces, Abraham conocía la voz de su Señor, ¿verdad? Él no dudó en ningún momento, no preguntó, ¿quién eres? ¿Sí? Simplemente se levantó al llamado que él le hizo. La vez pasada aprendimos de Jonás, que Dios llamó a Jonás a predicar a Nínive, ¿verdad? Para que aquella gran multitud de 120,000 personas se arrepintieran. Pero vemos que este Jonás se levantó no para hacer la voluntad de Dios, sino que se levantó en desobediencia, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, ve acá. Y Jonás se levantó a otro lado, ¿verdad? En este caso vemos a un Abraham que no dudó quién le estaba hablando, ¿va? No preguntó, ¿quién es? ¿Quién eres? Él conocía la voz de su Señor. Por lo tanto, usted y yo debemos tener un oído muy afinado. Señor, ¿eres tú? Háblame. Antes de dar un paso, ¿eres tú el que me estás llamando? ¿O es que alguien más me está impulsando? ¿Sí? Satanás se viste de ángel de luz también, y usted y yo debemos distinguir las voces. Hay muchas voces alrededor de usted. Si usted y yo no sabemos distinguir, porque hay muchas voces que en vez de animarle a buscar del Señor, cuando está pasando una prueba, le va a decir como aquella mujer de Job, maldice a tu Dios, mira todo lo que estás pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué voz es esta? Usted y yo vamos a pasar pruebas para que usted y yo seamos dignos de entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Usted y yo vamos a ser probados, a ver a dónde está nuestro corazoncito. Si en verdad es una alabanza de corazón o de acá, ¿sí? El Señor nos quiere pulir y debemos tener cuidado con quién, qué consejo estamos escuchando, porque muchas veces pensamos el aconsejo de alguna persona que es inconstante en todos sus caminos, ¿verdad? ¿Qué consejo nos está dando? Si es un consejo de bien que nos va a nosotros a hacer crecer, a buscar más de Dios, o nos está dando un consejo que nos va a alejar de Dios. Por lo tanto, usted y yo, como vuelvo a repetir, debemos tener nuestros oídos afinados. ¿Qué voz? Si es el Señor. Y no dudar cuando Él habla. Y decir simplemente como dijo Abraham, heme aquí, ¿verdad? Fíjese bien, nótese bien que Abraham en ningún momento, en el versículo 2 dice que en ningún momento Abraham se negó a rehusarle a su único hijo Isaac. En el versículo 2. Sí.
Y dijo, toma ahora tu hijo único Isaac en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? En ningún momento él se rehusó, se negó. ¿Cuántas veces a nosotros, cuando Dios nos está mandando a hacer algo, muchas veces estamos renegando, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado o a alguien de nosotros le ha pasado, cuando nos ponen, hermano, puede hacer esto para dentro de la congregación, dentro del templo, ¿verdad? Para hacer algo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no ponen al hermano Guadalupe? Viene tarde y no lo ponen a hacer nada. Hermano, usted y yo servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Usted y yo nunca debemos rehusar cuando estamos sirviendo dentro de la congregación. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, yo sé que, mire esta área, ¿le puedo ayudar en esta área? El pastor va a ver, está bien hermano, gracias. Va a quitar una carga de encima, ¿verdad? Entonces, usted y yo nunca debemos rehusar de nuestro tiempo. Imagínese si es nuestro tiempo, ¿qué tal fuera de nuestro dinero? Entonces, mire lo que Abraham, la pequeña prueba diríamos, pero no, es una prueba que nadie quiere estar en los zapatos de Abraham. Si muchas veces las pruebas, cuando el Señor nos dice, deja este trabajo porque este trabajo te está estorbando para la obra. Este trabajo te está estorbando para que sigas creciendo. Este trabajo no te deja seguir avanzando. Y entonces el ser humano, por no dar ese paso de fe, sigue allí aferrado en ese trabajo. Y no van a abrir más puertas donde el Señor tal vez quiere bendecir, tal vez en lo que es en el ámbito en la terrenal, ¿verdad? Pero es un paso de fe que Dios cuando te bendice tanto como terrenal, espiritualmente, porque le confiaste en Él. Bueno, Señor, yo no sé lo que vas a hacer, pero tú me estás diciendo, tengo el oído afinado, y tú me estás diciendo que me mueva de este trabajo, voy a tomar este paso de fe. A lo mejor vas a pasar un buen tiempo sin trabajar, tal vez agarrando un poquito por allá, pero de repente el Señor te va a sorprender, ¿verdad? Amén. Te va a sorprender. Pero todos usted y yo caminamos por fe. Y cuando usted y yo le rehusamos algo, usted y yo no vamos a poder crecer en el Señor. Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Va a ser probada. Y si usted y yo lo rehusamos a ser probados, allí vamos a estar parados en el mismo lugar. Viendo que otros vienen de allá, de atrás, pasaron para allá. Así, oye, pastor, usted es bien ingrato, yo tengo aquí 10 años, pero ¿por qué no me pone? Yo he sido fiel, he dado mis diezmos y ofrendas. Sí, no se trata de solo las ofrendas o los diezmos, se trata de la fidelidad y en el crecimiento de la palabra de Dios, para que usted y yo seamos con un buen testimonio. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, usted y yo tenemos que analizar nuestra vida. ¿Qué le he estado rehusando al Señor? Abraham no le rehusó nada, ¿verdad? No le rehusó a su único hijo, miren. No se puso a renegar o a discutir con Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Cuando a veces se acabó el trabajo, cuando muchas veces vienen dificultades, le decimos, Señor, ¿por qué solo a mí me pasa esto? Pero mira a esta persona que no te busca. ¿Cómo tiene? Está bendecida. Yo que te busco, ¿por qué? No entiendo, ¿verdad? Esa persona puede tener todas las cosas de esta tierra, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, pero usted y yo estamos pasando por pruebas, pero tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Porque usted y yo dependemos de Él y nuestra confianza está en Él. Amén. Por lo tanto, usted y yo debemos aceptar los retos que vienen. Van a haber retos, van a haber pruebas. Y cuando estén esos retos al frente, usted y yo debemos glorificar a Dios. ¿Es fácil? No. En nuestra propia naturaleza, usted y yo vamos a tirar la toalla.
Pero en las fuerzas de Dios, usted y yo vamos a poder vencer en las fuerzas de Dios. Por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted y yo tenemos una comunión con Dios, estaremos fortalecidos y cuando vengan las pruebas, usted y yo podemos brincar esa montaña que está enfrente. Pero si tiene fe, como un granito de mostaza. Amén. Pero si no, tú y yo, usted y yo no tenemos fe como un granito de mostaza, estaremos renegando todo el tiempo. Y estaríamos como el chavito del 8. ¿Quién se acuerda del chavo del 8? Porque yo cuando hacía su zapatada, a mí no me sale, ¿verdad? Pero hay otras personas que les salen y empiezan a zapatear. Solo yo, ¿verdad? Y se ponía a pelear ahí con el Kiko y con la chilindrina, ¿verdad? Entonces, usted y yo debemos estar preparados para cuando el Señor venga y llegue la prueba para poder dar el siguiente paso, al siguiente escalón. Por lo tanto, si usted y yo no aguantamos la prueba, allí vamos a permanecer en el mismo lugar. Y van a venir otros y ya está predicando esta persona. ¿Por qué? No entiendo. Comunión con Dios. Obediencia a Dios. Fe en Dios. La fe verdadera, pura, te llevará a adorar aún en la prueba. Escucha bien. La fe verdadera, pura, te llevará a adorar aún en la prueba. La verdadera adoración solamente va a ser cuando la persona sea probada. Aún en la prueba te llevará a adorar a Dios. Mira, es muy fácil decir, yo adoro a Dios. Cuando usted y yo tenemos los bolsillos llenos de dólares, ¿verdad? Tenemos las carteras infladas de dinero, ¿verdad? Decimos, Señor, yo te adoro, yo te busco. Yo, Señor, mi vida doy por ti, como Pedro, ¿verdad? Tengo la bolsa llena, tengo un trabajo, tengo una familia, tengo una casa, no me falta nada, ¿verdad? Tengo salud. Y ahí podría decir, Señor, yo tengo una fe, que con esta fe, Señor, yo muevo la silla. La fe verdadera, pura, te llevará a adorar aún en la prueba. Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos, para que sea pura, no una fe fingida. Porque muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en el Señor Jesucristo, yo creo en Él, pero muchas veces podría haber una fe fingida, porque el verdadero Hijo de Dios, cuando esté envuelto en la tormenta y aún así esté explotando, esté adorando al Señor, esté glorificando al Señor, esté buscando al Señor y no se detiene, dice, ¿y este qué tiene? ¿O esta qué tiene? No entiendo, mira cómo le está lloviendo de todas partes y aún así sigue adorando a Dios. No, hombre, este parece un loco. Conozco que mi Dios sigue siendo Dios, no importa lo que esté pasando. Él sigue vivo, Él está en su trono, Él sigue gobernando. Por lo tanto, yo le seguiré glorificando, aún en la prueba. Y el Señor nos está viendo si en verdad nuestra fe es pura, verdadera o es fingida. Y los que retrocedieron para atrás, ¿qué creen? Era una fe fingida. No aguantaron la prueba. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a adorar a Dios, aún en medio de la prueba. La adoración a Dios no depende de la condición en que te encuentres, ¿verdad? Usted y yo tenemos que adorar a Dios en cualquier condición. Yo no sé cuál sea la condición que tú estés pasando hoy. A lo mejor estás pasando por una prueba, una aflicción, no sé, económicamente, tu familia está en problemas y todo eso te causa un caos en tu vida. Todo eso te causa dolor en tu interior.
Pero déjame decirte que en medio de esa condición, usted y yo, si estamos en Cristo que nos fortalece, usted y yo vamos a poder adorar a Dios, sin importar en la condición que nos encontremos. Porque es muy fácil adorar, decir, cuando usted y yo, todo nos va bien. Nada nos hace falta, nada nos preocupa. Así es muy fácil adorar al Señor. Pero lo que hizo, mira, Abraham, en el 4:5, de eso es lo que estoy hablando, en el 4:5. No estamos leyendo los pasajes, los versículos, pero se los voy a leer. Vamos a leer del 4 al 5. Mire lo que le dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos, escuche bien, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Mire lo que dice, y adoraremos y volveremos a vosotros. Escuche bien, de eso es lo que estaba hablando. Como un hombre que estaba metido en una prueba, estaba metido en esta dificultad, ¿qué seguridad de hombre? Yo y el muchacho subiremos a adorar al Señor. Es decir, ese hombre tenía una fe irremovible, una fe verdadera, que podía decir, yo y el muchacho, espérenme aquí, o sea, aquí esperen, ustedes no vayan, porque este asunto, dijo, me imagino, este asunto es entre yo y mi hijo y el Señor. Ustedes quédense acá. Ya vinieron, me acompañaron hasta aquí. Y fíjense bien, todavía faltaba un día. Miraba de lejos el monte, hasta allá, de Moriah. Hasta el día de hoy, ha sido donde está, Moriah es donde está establecido el templo, hasta el día de hoy, cuando el Señor Jesús vino. El templo donde el Señor Jesús se molestó y tiró todas aquellas mesas, ¿verdad? Entonces, es el mismo lugar. Y por esa es la razón. Tiene un propósito ese lugar de Moriah, pero no nos vamos a meter allí, ¿sí? Entonces, ser un verdadero adorador te va a costar. Amén. Dolor y lágrimas. Dolor y lágrimas. Dolor y lágrimas. Muchas veces usted y yo vamos a pasar dolor, lágrimas. ¿Por qué? Durante usted y yo estemos sobre esta tierra, vamos a tener dolor. Vamos a pasar diferentes situaciones. Recuerde que en la palabra dice que en aquel día, cuando estemos en su presencia, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más lágrimas. Y todas las lágrimas, dice que el Señor las enjuagará. Por lo tanto, usted y yo, durante estemos en esta tierra y queremos ser verdaderos adoradores en espíritu, en verdad, usted y yo tenemos que pasar por dolor. Muchas veces vamos a salir, vamos a llorar lágrimas, ¿verdad? Para poder ser verdaderos adoradores. Pero hoy, lastimosamente, hay muchos que quieren adorar a Dios en un clima relax. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser probado, nadie quiere pasar por el fuego, nadie quiere ser moldeado por las manos del alfarero. Muchas veces es muy fácil cantar, pero muy difícil cuando el Señor nos está agarrando. Dame eso. Sí, no, es como. No, usted y yo, cuando los ponemos en las manos del Rey de Reyes, vamos a ser probados. Para que usted y yo podamos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos adoradores, como este hombre, yo y el muchacho, subiremos a adorar. O sea, ¿qué le está diciendo? Yo he creído en Dios, yo he creído en Él, y yo no voy a desistir. Voy a ir a adorar. Amén. Abraham tenía una fe irremovible. Es una verdadera fe que te libera de toda duda.
Vamos a leer 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Amén. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 10:13. Dice: amén. No vino, ¿verdad? O sí que ya vino. Amén. Vino. Ah, ok. Gloria a Dios. Vino Corintio. No os ha sobrevenido, dice, ninguna prueba que no sea humana. Pero escucha bien. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Es decir, que Dios nos va a probar, pero no te va a poner una prueba más de la que tú puedas llevar, porque Dios no es un Dios injusto como nosotros. Dios es un Dios justo. Muchas veces usted y yo deseamos que los demás cambien, pero no queremos cambiar nosotros, nuestras actitudes. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que Él considera lo que tú puedes llevar. Él no considera, imagínate que yo diga a mi esposa, llévate estas 500 libras. ¿Usted cree que las va a poder? Pero muchas veces nosotros somos muy buenos para ver la paja de nuestro hermano. No, hombre. Pero muchas veces somos tan malos para ver nuestra propia viga. Dios no va a darte una carga que tú no puedas llevar. Dios te va a dar la prueba, pero juntamente con la prueba está la salida. Por lo tanto, yo te animo, cuando tú estés en prueba, pídele a Dios también cuál es la salida. Ora, apégate con los que buscan de Dios. Pide consejos con los que buscan de Dios, con los que temen a Dios, con los que aman a Dios. Pero si tú vas y le pides consejo a aquel rebelde, a aquella rebelde que no quiere nada con Dios, que está lejos de Dios, ¿qué consejo te va a dar? En vez de ayudarte, te va a meter más al hoyo. Por lo tanto, Dios no te va a dar una carga más de lo que tú y yo podemos llevar. Amén. Pero sí debemos soportar la prueba. Aleluya. Debemos soportar la prueba. Isaac, preocupado, mira, en el versículo 6, vamos a ir a leerlo, para que entendamos un poquito de lo que estamos aprendiendo. ¿En Corintios o en Génesis? En Génesis. Génesis 6. Vamos a estar ahí en Génesis. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vamos en el 7. Disculpen, hermano, en el 7. Entonces habló Isaac, 22. Estamos en Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Usted cree cómo estaría este muchacho? Imagínense, pongámonos en la posición de este muchacho. Ya lo tenía atado, lo tenía con leña encima, ¿verdad? Que ya, y viendo a su padre con el cuchillo, va, porque Isaac sabía todos los sacrificios, ¿verdad? Los holocaustos, sabía cómo se formaba, cómo se hacía todo aquel proceso, ¿verdad? ¿Y dónde está el cordero, papá? ¿Me vas a degollar a mí? ¿Me vas a matar a mí? ¿Usted cree que estaba en un estado de ánimo a gusto? No, estaba en un estado de angustia. Le pregunta, ¿dónde está? Mira, muchas veces los que están a tu lado a veces no van a entender la fe que hay en ti. Porque tu fe no es mi fe. Aunque proviene del mismo Dios vivo,
Pero si tú has pasado diferentes pruebas y te han llevado a otro nivel, tu fe es más grande que la mía. Y yo no voy a entender lo que me estás diciendo porque no has pasado. Yo no he pasado lo que tú has pasado. Por lo tanto, tu fe tiene que ser probada. Y si has pasado la prueba y platicas con otro que han pasado la misma prueba, que están en la misma página, vas a entender, te vas a conectar. Pero muchas veces, hombre, eso es de loco, fe. ¿Fe en qué? Yo no veo a Dios y esto fue hecho de la explosión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso no te admires cuando muchas veces, muchos de los que están a tu lado no entienden de esto. Porque estas cosas son que se entienden espiritualmente y conforme el proceso que tú has tenido, que Dios te ha llevado a ti, de gloria en gloria. Amén. Pero el que no ha sido probado, ni ha pasado las pruebas, ¿cómo es que puede decir, ay, estoy en victoria, hermano? Pues sí, ni te congregas. De vez en cuando, eres inconstante en todos tus caminos. ¿Cómo me puedes decir que tú estás en victoria? Come on. Se muestran con hechos. Los que están a tu lado muchas veces no van a entender la fe que hay en ti. Isaac no entendía la fe que tenía Abraham. La fe tendrá que ser cultivada con pruebas para tu crecimiento espiritual y comunión con Dios. Amén. Tú y yo nos vamos a encontrar muchas personas que te van a decir que tienen fe, pero a la primera prueba tiran la toalla y se regresan al mundo. ¿Por qué? No pasaron la prueba. Los que regresan atrás son los que no han pasado la prueba. Y siempre seguirán en el mismo lugar y nunca pasarán a otro nivel. Por lo tanto, Dios no les va a usar. Muchos creen que son bendecidos por su Padre Celestial. Sus hechos dicen otra cosa. Los bendicen su padre Satanás. Su padre Satanás son los que les bendicen. Tu fe tendrá que ser cultivada con pruebas para que seas crecido en la vida espiritual. Mira, cultivar es como cuando tú siembras algo y tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. ¿Sí? Tienes que cuidar, cultivar. Dios quiere que tú lleves fruto de arrepentimiento, lleves fruto para la honra y gloria de Él. Amén. Dios no te va a usar durante no pases la prueba. Aleluya. Dios tiene que cultivar en tu corazón su palabra para que germine. ¿Usted cree? Si los que Dios usó a través de esta palabra que encontramos, los usó, pero fueron probados, usted y yo, ¿qué coronas tenemos? Vamos a ser probados. Es la única manera, mi hermano. No vamos a hallar otra salida. Así que cuando dígale al que esté a tu lado, dile, vas a ser probado, dile. Vas a ser probada, y allá tú, si te levantas como Jonás y te quieres ir para atrás, o te levantas como Abraham en obediencia y haces su voluntad. Amén. ¿Sí? Abraham ya había dudado en la promesa pasada, recordemos. Dios le había ofrecido, le había dado una promesa que le iba a dar un hijo. Pero Abraham ya había fallado una vez. Cuando le había dado la promesa y le dice que le iba a dar un hijo. Pero se precipitó. Falló. ¿Escuchó la voz de quién? ¿De Dios o de la mujer? De la mujer. ¿Qué dijimos en el principio? Que debes de tener afinados tus oídos. ¿A quién le vas a escuchar el consejo? Si es un consejo conforme a la palabra de Dios, tómalo.
Pero si es un consejo que viene contra la palabra de Dios, deséchalo. Pero si tu oído está afinado, vas a poder entender quién te está hablando, quién te está diciendo el consejo. Si es Dios a través de esa persona, o es el mismo enemigo. Abraham ya le había pasado una. Digo, no, ya me pasó una. Y ahora no le voy a decir ni a mi mujer. Nomás le dijo a su hijo, agarren esto y a nadie más, pero no dijo lo que iban a hacer. ¿Verdad? Me imagino que la mujer solamente se quedó viendo, ¿y ahora para qué van los holocaustos? Y es seguro que si Abraham le hubiera dicho a su esposa, Sara, ahorita vengo en una semana, voy a sacrificar algo. ¿Usted cree que se lo hubiera dejado, que se lo lleve? No, ¿qué vas a hacer? Si te lo acaban de dar. ¡Qué Dios tan injusto! No, mejor mire, ya le había pasado una. Digo, no me vuelve a pasar. No me vuelve a... Porque ahí están las mamás, protectoras. Protectoras. No se los dejan a los hijos a Dios. Ahí están. No, yo los quiero cuidar. No le vas a dar la salvación. Déjalo que pasen por pruebas con sus propios pesos. Y que reconozcan que hay un Dios y que puede perdonar. Abraham no dijo nada. Simplemente dijo, me voy. Preparen la leña, preparen el asno y vámonos. Muchas veces usted y yo, en vez de hacer un bien a nuestros hijos, hacemos un mal. Y creemos que estamos ayudando al Señor. No, estorbo es que estamos haciendo allí. Para estorbar es que somos buenos. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir. Todos queremos estar. Thank you, Jesus. Oh, Lord God, you're my God, you're so good. En una comodidad tranquila. Soy un hijo de Dios. Entonces, a Abraham ya le había pasado una y no le volvía a pasar. ¿Sí? Nomás agarró y se fue. Versículo 28. Digo 8. Y respondió Abraham, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sí? Miren, una fe irremovible, 100% seguro de que Dios le proveería. Y cuando digo 100% seguro, es que no estaba dudando ni siquiera una milésima. Porque mire, qué hombre que iba en camino a sacrificar su hijo y le dice, Jehová proveerá. No dudó, diciendo, bueno, a lo mejor Dios provee. Una fe 100% seguro que Dios le proveería. De esa fe es la que el Señor busca en su iglesia. De esa fe es la que Dios busca en sus hijos hoy en día. Amén, aleluya. Que estén pasando en difíciles pruebas y que digan, Señor, heme aquí estoy, aquí voy a estar buscando tu presencia, aquí voy a estar buscando tu rostro. No importa si hay COVID-19 o no hay COVID-19, yo sé que tú me protegerás en medio de esta prueba, tú me guardarás, porque tú eres mi escudo, mi protector, mi castillo, y no voy a dejar de buscarte. Pero el COVID-19 los mete allá en la cueva como Elías. Pretextos. Pero en aquel día el Señor va a juzgar vivos y muertos, pequeños y grandes. Usted y yo, si verdaderas somos hijos del Dios Altísimo, vamos a pasar por prueba. Y la prueba, nuestra fe, el Señor. ¿Estamos dispuestos a pasar por pruebas? ¿O queremos seguir en nuestra comodidad, en nuestros laureles? Vemos a un mundo que se está destruyendo. Y usted y yo, tranquilos, a gustos. Cuidado cuando usted no tenga pruebas.
No sea que el Señor se esté alejando poquito a poquito de usted. Cuando usted esté en pruebas, dele gracias al Señor. Porque es cuando más cerquita está el Señor. Más cerquita está el Señor. Porque el Señor está viendo de cerquita al que está siendo probado. Como aquel maestro está viendo cuando está haciendo el examen su alumno. Ahí. Oh, estás copiando. No te va a pasar anyway. Ahí está el Señor viendo. Hiciste bien tu tarea. Te esforzaste para la predicación del hermano Miguel que te dejó. Gloria a Dios. ¿Sí? El Señor te está observando. Me está observando. ¿Qué tanto nos esforzamos? ¿Sí? Abraham tenía una fe 100% seguro. Versículo 9 al 10. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén, aleluya. Vamos a leer el versículo 10, 9 al 10, hermanos. 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Dijimos ayer también, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire. Abraham, pero sin dudar que Dios proveería, que llegaría justo a tiempo. ¿Se da cuenta? Abraham ya estaba a punto de degollar a su hijo. Pero hasta el último segundo Abraham no dudó. Él estaba esperando y tenía una fe 100% que Dios no le fallaría. Él sabía que era una prueba y era una prueba muy grande. ¿Quién la soportaría? ¿Quién la soportaría? Si muchas veces cuando el pastor le dice a su hijo, siéntese aquí, no deje de andar corriendo. Si quién es para que me lo siente, que anda haciendo desorden y se pone el chiquillo. Entonces, si usted y yo no pasamos esas milésimas de pruebas para que nos eduquemos unos a los otros, con respeto, con amor, porque tampoco usted y yo podemos pegarle a un niño, pero sí podemos sentarlo, decirle, está mal lo que está haciendo. Pero somos tan protectores que no queremos que siquiera ni un cabello te toque. Entonces usted y yo estamos en problemas. Estamos criando hijos que allá se los van a educar en la calle. Allá en la calle se los van a educar. Y no se los van a educar como Dios desea que lo eduquemos. ¿Cómo nos educan en la calle? Violencia, ¿verdad? Allá nos educan a las buenas, no a las malas. Aquí te sometes o te sometes, ¿verdad? Usted y yo, vamos a ver los resultados de nuestros hechos. Si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que traer a nuestros hijos, nuestros nietos, y cuando los corrijan, puede ser en este lugar, puede ser en algún otro lugar donde usted un día vaya y cuando se le corrijan que ande su niño chillando o gritando y se lo sienten, usted le dice, y si no hace caso, te van a volver a sentar. En nuestra naturaleza nos irrita, pero usted y yo, si somos hijos de Dios y estamos en el fuego de Dios, ¿qué creen? Vamos a estar agradecidos, porque va a ser un hijo o una hija de bien, para la honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a leer, dice, y extendió Abraham su mano, lo leímos, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, estamos en el 11, y dijo a Abraham, Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Vamos en el versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Amén. Abraham nunca dudó en ningún momento, ni un segundo. Mira lo que en el versículo 12 y 13, vamos a seguir en el 11, 12, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira, Dios llega justo a tiempo. Y cuando Dios llega justo a tiempo, y con él la providencia divina que Abraham esperaba. Dios llega justo a tiempo con lo que tú necesitas. Yo no sé la prueba que tú estás pasando económicamente, espiritualmente. Tienes que buscar de Dios y Él siempre está allí, justo a tiempo. Cuando tú crees que ya estás solo y que nadie te quiere, que ya todos te abandonaron, pero Dios nunca te ha abandonado. Si te le buscas en verdad. La providencia divina había llegado. Y viene Dios y le habla. No extienda la mano sobre el muchacho, porque ya veo que temes a Dios. Mire, y cuando dice en el versículo 12 y 13, vio un carnero. Habla Dios y llega la providencia, ¿verdad? Amén. Ahí estaba lo que Abraham quería, lo que Isaac no podía entender, pero Abraham conocía a Dios, conocía que Dios le proveería, conocía que era una prueba, sabía que era una prueba, ya había metido las patas en una vez y ya conocía que Dios estaba con él, sabía que Dios no le había abandonado, sabía que Dios estaba callado, nomás observando que iba a hacer aquel sacrificio, mirando a su hijo Abraham, que iba a sacrificarlo, a ver hasta dónde llegaba. Así muchas veces a ti, Dios te va a poner pruebas y va a ver hasta dónde vas a llegar. Si terminas la prueba o dejas a la mitad la prueba. Pero si tú y yo no llegamos a la prueba, no la pasamos, es decir, tú quedas descalificado, no pasaste la prueba, tendrás que empezar otra vez y vas a estar en la misma prueba todos los tiempos de tu vida, 10, 15 años en el mismo lugar. Señor, me sigue probando. ¿Por qué te sigue probando ahí? Estás desobediente, estás en incredulidad. Cuando tú y yo no pasamos esa prueba, usted y yo vamos a estar en ese mismo lugar. Tienes que pasar la prueba, te va a doler, vas a tener que llorar, vas a tener que pasar dolor, vas a tener que pasar aflicción. Pero si tú no pasas esa prueba, te vas a quedar allí, chaparrito, chaparrita. Y vas a decir, hermano, yo no sé lo que me pasa porque el Señor me trata así. Yo no sé qué le he hecho. Estás en una prueba porque realmente a lo mejor estás en desobediencia. O es una prueba que si eres hijo o hija de Dios, tendrás que ser probado, probada. Pero Abraham no dudó. Llegó Dios justo a tiempo. Dice, hey, no le hagas nada. Ahí está el carnero, ahí está la ofrenda. ¿Sí? Vamos a leer 14, 18. 14, 18 de capítulo 22. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Al 18 vamos a leer. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ya? Dile al que está a tu lado, tu bendición no va a llegar si tú no pasas la prueba del Señor que te ha puesto. Tu bendición se quedará estancada si no pasas la prueba. Entonces, usted y yo no esperemos bendiciones. Y cuando usted y yo escuchamos bendiciones, pensamos, ay, bueno, voy a pasar la prueba, a lo mejor el Señor me va a dar unos buenos dolarcitos, ¿verdad? Unos buenos chelitos. Entonces, usted y yo, cuando pensamos de bendiciones, no se trata de esa bendición material. Déjame decirle, Dios bendice materialmente también a sus hijos, pero el deseo de Dios es una bendición espiritual que quiere dotarte de dones para que tú le seas útil en su reino, en su cuerpo. Eso es lo que Dios está más interesado de ti. Pero hoy en día, cuando hablan de bendiciones, automáticamente se nos enciende el cerebro. Bendiciones. Me va a regalar un carro nuevo. Me va a regalar una casita nueva. Me va a regalar un mejor trabajo. Las puertas se me van a abrir y van a entrar y me voy a ganar cientos de dólares semanal. No. Dios te quiere dotar de bendiciones, pero de los frutos de su espíritu. Dones para que tú le puedas ser útil dentro de su cuerpo. Después de la prueba viene la bendición. Pero hoy en día es todo lo contrario. Queremos primero la bendición. Todos queremos la bendición. Pero ¿quién quiere la prueba? ¿Quién quiere la prueba? Dice, Señor, no me metas en tentación. Y decimos tanta. Es bueno orar así que no nos meta en tentación con el enemigo, ¿verdad? Pero ¿quién quiere pasar pruebas? Nadie quiere pasar pruebas. Pero es necesario que por muchas pruebas seamos nosotros pasados. Vamos a seguir. Es decir, no habrá victoria sin que pases la prueba. No habrá victoria sin que pases la prueba. La victoria vendrá después que pase la prueba. Tú no puedes decir, cuando tú le dices el amigo a tu amiga o tu amigo, hermano, ¿cómo estás? En victoria. ¿Por qué no fue hoy a la iglesia? Entonces estás en derrota. Porque no te congregaste. ¿Cómo puedes decir? No, es que tuve que hacer esto y el otro, etc. Ok, pero eso no te excusa. Victoria es cuando le dijiste a tu carne, en medio de las cosas que tuviste pasando, luchas, antes de llegar acá, le dijiste, vamos a ir, y estás aquí. Es una victoria. Porque tú sometiste tu carne a buscar de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien te diga, estás en victoria, pero ¿por qué no se ha congregado, hermana? ¿Por qué no va a los discipulados? Usted no está en victoria, usted está en derrota. Necesitarás fe para esperar la respuesta de Dios. Y usted y yo tenemos que tener fe y paciencia para que Dios responda esas peticiones, esas oraciones, y usted y yo muchas veces hacemos. Miren, ya estamos terminando para la gloria y honra de Dios. Mateo 14:31. No vamos a ahí, solo me las voy a narrar. Cuando el Señor reprende a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? Usted y yo sabemos la historia de Pedro, ¿verdad? Muchos pensaban que era un fantasma y luego al momento se dan cuenta de que era el maestro. Y luego le dice Pedro, voy a ti. Y el Señor le dice, ok, ven. Así es muchas veces cuando usted y yo empezamos en el camino del Señor. Dice, Señor, te seguiré hasta la muerte. Te seguiré hasta el último respirar. Te serviré. Y apenas llega la prueba. No, así no te sirvo, así no. Te quiero, yo te quiero, Señor Jesús. Pero no me des prueba. Por favor. Es que esa es la manera del Señor, no es nuestra manera, ¿verdad? Entonces, mira, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, verdad? La tormenta es un simbolismo
que son los momentos de prueba que tú y yo vamos a pasar para que podamos ser hijos del Dios Altísimo. Si usted y yo no pasamos las tormentas, las pruebas, usted y yo vamos a permanecer en el mismo lugar. Usted y yo, las tormentas que simbolizan que Pedro y los discípulos estaban pasando allí, era una prueba que usted y yo hoy tenemos en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Y que usted y yo hoy vamos a pasar, tenemos que pasar, pero déjame decirte que en medio de la prueba, como te decía, es cuando el Señor allí va a estar. Cuando empieces la prueba y se hagan más las olas más fuertes, y va a decir, no, hombre, ya parece que el Señor me va a matar. No, el Señor no te va a matar. Y tienes que clamar al Señor cuando te esté removiendo, porque quiere que tú confíes en Él, porque Él quiere que tú confíes y pongas tu fe en Él, que tú creas en Él, que no confíes en tus fuerzas, que no confíes en tu dinero, que no confíes en tu trabajo, que no confíes en tu familia. El único que tú te debes confiar se llama Cristo Jesús, y Él te va a decir cuando estés en medio de una prueba, como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, levántate. Lo sacó. ¿Lo dejó allí cuando dudó? No, es Dios humano. Pero déjame decirte, que usted y yo, muchas veces vamos a ir como Pedro, vamos a dudar. Y usted y yo debemos permanecer firmes y decir, no, yo no quiero dudar. En medio de esta prueba, ahí voy a estar yo. Señor, ayúdame a no dudar como Pedro. Todo nos ha pasado. Pero déjeme decirle, dígale al que está a su lado, no dudes más. No dudes más como Pedro. No dudes más como Tomás. No dudes más. Porque si tú dudas, vas a seguir en el mismo lugar. Amén. La duda de la mano, mira, la duda va de la mano con doña incredulidad. Ahí van de la mano. Con doña incredulidad ahí van. La duda. La duda es semejante a aquel incrédulo, al que no cree en Dios, al que no cree que hay un Dios, al que no cree que Dios le puede usar, al que no cree que Dios puede transformar sus hijos, sus hijas, su vida propia. No, este ya no tiene perdón de Dios, mentira del diablo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Tú crees que Dios puede transformar tu familia? Entrégasela en sus manos. Amén. Y no dudes que Dios te puede transformar tus hijos y tus hijas. Amén. Aunque tú los veas que están haciendo, están pasando por dificultades, por su propio peso. Aún así, pon las manos de Dios, no dudes que Dios va a estar ahí. Y que a su tiempo ellos reconocerán. No dudes. Como te vuelvo a repetir, la duda va de la mano con doña incredulidad. Es una de las montañas que está al frente de cada hijo de Dios. De cada hijo de Dios, escucha bien. No está con los que no son de Cristo, porque ellos no conocen nada de esto. Pero usted y yo sí conocemos que hay una montaña al frente. Dudas. Incredulidad muchas veces. Y muchas veces cantamos, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá, y yo me voy. Ajá, fácil cantar, la verdad. Llega la prueba, no, ya no la cruzo, está bien alta. Señor, ¿por qué a mí esto me pasa? Tienes que cruzar esa montaña de la duda. Que Dios no te ha abandonado, ni te abandonará, porque Él es fiel. Eso es su naturaleza, que Él es fiel. Aunque tú dudes muchas veces, Él no te va a abandonar.
No te dejes engañar por el enemigo que tú no vales, que tú no puedes. Tú puedes, con las fuerzas del Señor, puedes seguir avanzando. Que no llegue la duda y se apodere de ti. Que no dejes que la incredulidad se apodere de ti. Que digas, yo no puedo, yo no soy una cabezona, soy un cabezón, ¿cómo el Señor me va a usar? Tú puedes. El querer es poder. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres servir al Señor? Tienes que morir al yo. Tienes que morir al yo. Y cuando tú mueras al yo, tú vas a ver la gloria de Dios. Y Dios te va a empezar a hablar. Porque el Dios que usted y yo predicamos es un Dios sobrenatural que usted y yo no lo podemos ver. Es un Dios que es vivo. Usted y yo no podemos decir, no lo espiritualices todo, entonces ¿de qué te voy a hablar? Te voy a estar hablando todo el tiempo de los gobernantes y lo que está pasando en el mundo. No, usted y yo servimos a un Dios sobrenatural. Sobrenatural, ¿por qué? No lo puede ver, no lo podemos tocar. Que la duda no esté en ti, que no se apodere la duda. El enemigo a lo mejor te ha querido sembrar duda en tu corazón. Pero dile, no más. ¿Cómo será removida esa montaña? Solo con la fe en Cristo Jesús. Amén. Tendrás que pasar la prueba primero para que puedas pasar esa montaña de la duda, esa montaña de la incredulidad, esa montaña de la rebeldía, esa montaña de nuestros malos comportamientos. Ahí están. Analiza cada palabra cuando usted y yo cantamos. Queremos profundizar más, pero no es posible en este momento. Vamos a ir a Santiago. Santiago 1:7. Ya estamos terminando, hermano, ya estamos terminando. Santiago 1:7. Santiago 1:7. Por cierto, ponme la canción aquella que el otro día, de fondo. Santiago 1:7. Santiago 1:7. Santiago 1:7. De 1 al 2 al 7. El que lo tenga, por favor, dele lectura. ¿Lo tiene ya, hermana? Santiago. ¿Será que se quedó en su casa, Santiago? No, ya llegó. No lo había visto. Aquí está. 1, 2 al 7. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano Guadalupe? Léalo, mi hermano. 1, 2 al 7. Sí, ¿Del 1? no, léalo del 1, versículo 2 al 7. Con voz de predicador, de evangelista, ¿ok? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lo habéis en diversas pruebas, Amén. sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sigo? Llega hasta el 7. Mas tenga la paciencia sus obras completas para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa algunas. Y si alguno de nosotros tiene faltas de prueba, pídale a Dios, y el cual lo da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, ni con duda nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues que tan haga la que recibirá cosas algunas del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Mira, Dios va a probar nuestra fidelidad. Es lo que Dios prueba, nuestra fidelidad. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, Dios va a probar nuestra fidelidad. Si en verdad tú y yo le amamos, vamos a pasar la prueba del COVID-19 y todas las enfermedades que vengan, tú y yo la vamos a pasar y Dios va a probar tu fidelidad. Si tú y yo somos fieles a Dios,
podemos pasar la prueba. En medio de una prueba, a lo mejor cuando el Señor venga y te haya en una prueba, tú no te vas a quedar, tú te irás con el Señor. Pero por lo tanto, Él va a probar tu fidelidad, va a probar tu corazón. Si en verdad le amas con un corazón contriste y humillado. Si en verdad tú te has arrepentido de corazón. Por lo tanto, te animo para que tú y yo no seamos como los demás. Oremos para que aquellos vengan. Tú y yo estamos aquí. Si tú has pasado por prueba, estás pasando por prueba, soporta la prueba. Que después de la prueba viene tu bendición. Viene ese don que Dios te quiere dar. Antes de darnos un don, déjame decirte, Dios nos va a probar. Dios te va a probar a ti y a mí. Yo no sé si alguna vez tú le has ofrecido algo a tu hijo y le dices, si se porta bien todo este año, mi hijo, le prometo que le voy a comprar la bicicleta, le voy a comprar el iPhone y tantas cosas que hemos prometido a nuestros hijos, ¿va? Pero si se porta bien, Dios no va a dar ningún don a nadie que pase la prueba, que pase ni siquiera la mitad. Tú y yo estamos llamados a ser cabales. Amén, aleluya. ¿Somos o no somos? No esperes una bendición de dones de Dios sin pasar la prueba del Dios Altísimo. Antes de darnos un don el Señor para usarte y explotarte en un lugar, no explotarte como una bomba, como los que hablan de la explosión y etcétera, no. Para usarte conforme a su propósito que Él ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte algo. Cuando Dios te dote de algún don, tú y yo debemos cuidar nuestro corazón. No te jactes. Recordemos que los dones son de Dios y son prestados. Los dones que Dios te da son prestados para que los uses en su cuerpo, en su obra que Él te ha enviado, nos ha enviado. Pero debemos cuidar nuestros corazones, no nos jactemos, porque usted y yo podríamos jactarnos y olvidarnos de quiénes son los dones. Ciertamente los dones son irrevocables. Lo que Dios una vez que te lo da y luego te apartaste, Él ya no te los quita. No te jactes. Siempre tú y yo debemos glorificar al Señor. Nunca debemos olvidarnos que siervos inútiles somos. Lo que deberíamos hacer, eso estamos haciendo. Vamos a leer Romanos 5:1-5. Dios no quiere que dudes más en Él. Tú has decidido, tú y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y no dudes cuando vengan las tribulaciones, vengan pruebas, diferentes tipos de pruebas. Romanos 5, dijimos, ¿verdad? Romanos 5, ya estamos llegando a Romanos 5. Gloria a Dios, 5, 1-5 dijimos. Mira, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué, hermanos? Las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Eso es lo que te trae la prueba. Esperanza. Que Dios no te ha abandonado y te hace crecer.
Y la esperanza no avergüenza. Tú no te debes de avergonzar cuando estés pasando en diferentes pruebas. Porque el amor de Dios, escucha bien, me impacta esto cuando dice, cuando el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted y yo tenemos una comunión con su Santo Espíritu de Dios, usted y yo vamos a pasar cualquier prueba. Si usted mantiene el fuego encendido del Espíritu Santo en su ser, usted va a poder ser un adorador en medio de la prueba. Dígale al que está a su lado, usted y yo vamos a adorar aunque estemos en la prueba, aunque estemos en las dificultades. Amén. Usted y yo vamos a adorar, no importa lo que estemos pasando. Si el Señor nos está probando, si el Señor está probando nuestro corazón. Pero mira, por la fe tenemos paz para con Dios. Usted y yo tenemos que ser probados. Por la fe usted y yo somos justificados. Entramos a la gracia por medio de Jesucristo. Mire lo que dice este versículo. Nos gloriamos en la tribulación que produce paciencia, produce esperanza. Usted y yo vamos a ser probados. Aunque usted no tenga ganas, si usted está en la presencia del Señor, va a poder adorar al Señor. La verdadera fe te libera de todas tus dudas. Yo no sé cuáles sean tus dudas. A lo mejor piensas que Dios ya te abandonó. A lo mejor piensas que ya no sirve nada. Dudas que si Dios existe. ¿Cuántas veces has escuchado consejos de otras personas que no has tenido tu oído bien atento, afinado? En vez de ser influencia para otro, has sido influenciado por otro incrédulo, por un incrédulo. ¿A quién estás escuchando? ¿Te han metido duda? Mamá, papá, ¿por qué, hermano? ¿Por qué vas tanto a la iglesia si Dios te ama como eres? No entiende. Ten cuidado. ¿Crees que Cristo murió y resucitó? ¿Dudas que Él no murió? ¿Dudas que Él no resucitó de entre los muertos? Déjame decirte, Él vive y reina para siempre. Amén. No dudes más. A lo mejor dudas que si Él está contigo. A lo mejor dudas que el Espíritu Santo es real y que vive en ti. A lo mejor dudas que Dios ya perdonó tus pecados. Déjame decirte que Él dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca nieve. Cuando una persona viene con un corazón contriste y humillado, Dios está esperando para perdonarle, para limpiarle, porque la sangre de Cristo está vigente para perdonarte. Si tú eres fiel, si tú eres sincero, sincera, Dios está para perdonarte por medio de su Hijo amado, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario. No sigas dudando si estás en diferentes tipos de pruebas. Yo no sé si es en tu salud, yo no sé si es en tu economía, yo no sé si es en tu trabajo, pero déjame decirte que Dios está contigo, que Dios ha perdonado, y si le has fallado, Él te puede perdonar, Él te puede perdonar. No dudes en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros dudamos? ¿Será que esta palabra, que el Señor reprenda al enemigo? ¿Cuántas voces tú has escuchado? No, que esa palabra fue escrita por manos de hombres. Sí, fueron escritas por manos de hombres. Hombres que eran temerosos de Dios. Hombres que amaban a Dios. Hombres que decían, heme aquí. Hombres que decían, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Hombres que estaban llenos del Espíritu, guiados por su Espíritu. Eran hombres que Dios estaba con ellos, y fue por la razón que usted y yo tenemos esta palabra preciosa para que usted y yo nos guiamos y por medio de Él conocerle por medio de ella. Usted y yo tenemos la palabra infalible. Nunca cambia, porque también nuestro Dios nunca cambia. Nuestro Dios es el mismo de ayer y hoy. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra ha habitado y ha decidido vivir en tu corazón, vivir en el mío.
palabras, si has escuchado voces, que la palabra fue escrita por hombres, dile sí, fueron hombres guiados, llenos del Espíritu Santo de Dios, Amén. que Dios los usaba, los explotaba para honra y gloria de Él. Hombres guiados por su precioso Santo Espíritu. No eran hombres guiados por su carne, por sus deseos, por sus pasiones. Eran hombres que amaban a Dios. Amén. No dudes de su palabra. Amén. No sigas dudando más como Tomás. Tomás dudó. Pero gloria a Dios también porque Dios lo restauró. Amén. Y así como restauró a Tomás, a Pedro, te puede restaurar a ti también. Nos puede restaurar a nosotros también. ¿De qué estás dudando? Tú y Dios lo sabe de qué dudas. No seas más incrédulo como Tomás. Tomás dice: yo no creeré en el Señor hasta que meta mis dedos en su costado, entonces creeré. Y el Señor llega de repente, ahora sí creo, Señor. ¿Dónde está tu fe, verdad? El Señor lo reprende y le dice: porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe es tan grande como el grano de un grano de mostaza? No seas incrédulo más, sino creyente en aquel que te liberó de las garras de Satanás. Dios quiere aumentar tu fe. Quiere que pulirte como se hace con el oro. Te va a pasar por el fuego, nos va a pasar por el fuego para moldear tu carácter, nuestro carácter, conforme a su imagen y semejanza, para que tú y yo mostremos más su gloria, su misericordia. Él quiere liberarte de toda duda, pero es necesario que pases pruebas, y si no la pasas, continuarás siendo enano en la fe. ¿Has visto algún arbolito de esos enanos como los que tengo allá afuera? Yo les echo abono, les echo agua. No crecen, no quieren crecer. Tú puedes estar en un discipulado, pero si por un oído te entra y por el otro te sale, no vas a crecer. Es necesario que tú y yo pasemos por muchas pruebas para que crezcamos y no nos quedemos chaparritos como mis arbolitos que están allá afuera. Yo quería que fueran más grandes. Ese es el deseo del Señor, déjame decirte, del Creador, de mi Señor, que tú crezcas. Ya no en estatura, porque ya tú y yo ya llegamos a la estatura que debíamos llegar. Él desea que tú y yo crezcamos en fe. Amén. Crezcamos en sabiduría. Pídele con fe. Pídele que te done de dones para que pueda ser una herramienta en sus manos. Vamos a estar de pie, hermanos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor.